decidido empezar por aquí, que es como un poco el final de lo que pasó el día de ayer. Si de pronto no alcanzaron a compartir con nosotros en la sesión del día de ayer, estuvimos enfocándonos en hablar sobre algunos aspectos muy básicos de la inteligencia artificial. Regresamos como a algunas de las definiciones, pero digamos, parte de la charla también fue alrededor de la inteligencia artificial y esa fusión que se da con los derechos de autor. Si bien ustedes pueden también acceder a esa grabación cuando se las compartamos la próxima semana, todas las sesiones van a ser grabadas y se les van a compartir a través del correo electrónico. Sí es relevante que partamos también un poco con la cuestión crítica, que no, a pesar de que toda esta semanita vamos a abordar muchas herramientas, el concepto de la crítica también alrededor del uso de este tipo de herramientas, especialmente en nuestro contexto, pues debe ser algo que también surja o digamos esté allí presente de manera constante y que nos permita no solo tener una visión de utilizar una tecnología, sino también el propósito y también las implicaciones que tienen estos recursos. Entonces les he querido dejar por aquí una pequeña frasecita de algo que conversábamos el día de ayer y es cómo pues también muchos de estos sistemas económicos se han ido afectando por el uso desmedido que han tenido pues ciertas plataformas de inteligencia artificial, especialmente para recolectar información. Entonces dice, algunos creadores les preocupa que su trabajo se utilice para entrenar sistemas de inteligencia artificial sin el crédito o el consentimiento adecuado. Y algunos han pedido directrices más claras sobre el beneficio público y la reciprocidad. Pues, vemos que eso claramente es una preocupación que se tiene en los distintos medios frente al uso de estas tecnologías. Si bien aquí nos vamos a enfocar en utilizar algunas de estas herramientas, si recalcamos en esa idea de no asumir de entrada que estas herramientas tienen una única verdad, sino también pues que la información que nos van a proponer ahorita y la que van a estar recolectando en un momentico, pues también es el resultado de una información que hace parte de la construcción de la humanidad, de personas, y que muchas veces es fundamental hacer procesos previos de revisión, asegurarnos que la información que está allí presente sí esté en coherencia con información real y verificable para que de pronto no vayamos a asumir que porque está allí y porque no la está arrojando herramientas como estas, quiere decir pues que es una verdad absoluta. Y esto quizás de pronto es el cuestionamiento fundamental por el cual debemos tratar de mantener una presencia, especialmente cuando queremos llevar el uso de la inteligencia artificial a los contextos educativos, ¿cierto? Porque claro, nos encontramos con estudiantes que todavía están de pronto construyendo esos principios, esas éticas, pues ese concepto de ética que los va a regir. Y por lo tanto, pues si dejamos un poco de lado todo lo que puede traer, digamos, en términos críticos, este tipo de herramientas, pues posiblemente estemos generando más obstáculos para incluso el proceso de formación. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en la creación de estos recursos que son los prompts y vamos a ver que pues en el panorama, especialmente en este mercado, han estado creciendo bastante pues herramientas como Gemini o Gemini, bueno, como se le dice en inglés, que es una herramienta que se ha denominado de tipo chat o también de tipo conversacional, porque ahorita cuando ya estemos como en el ejercicio de hablar un poco con la herramienta, nos vamos a dar cuenta que es una herramienta que mientras nosotros le vamos formulando preguntas, ella también está haciendo un ejercicio de aprender de nosotros, casi que se vuelve un ejercicio comunicativo completo con todos los elementos. Yo le pregunto, me vuelvo un emisor, pero también recibo de ella también se convierte en un emisor y yo me convierto en un receptor de toda esa información. Y por lo tanto, al tener esta denominación de conversacional, requiere de una conversación con todos los elementos de la conversación para que podamos sacar, pues, como digamos, su máximo potencial. Vamos a hablar entonces de herramientas como Gemini, que sabemos, pues, que es una herramienta que le pertenece a Google y que por lo tanto, pues, tiene ciertos beneficios. Sabemos que esta gran fuente de indexación que constituye esta globalidad de lo que es Google ha permitido, por ejemplo, que herramientas como esta pues tengan muchísima información, incluso información que puede llegar a ser, digamos, como muy actual, diferente a lo que puede pasar con otros sistemas de estos tipos chat conversacionales, en donde pues posiblemente la base de datos que recolectan no necesariamente es actual. El caso, por ejemplo, de ChatGPT, que tiene una base de datos que se remonta a unos años atrás. En el caso, por ejemplo, de Gemini, sí hay una actualización un poco más presente y digamos que una de sus grandes virtudes es la capacidad que tienen estas herramientas de crear esos materiales, llamémoslo, utilicemos el concepto de creativo porque pues también se produce un proceso de innovación, llamémoslo pues originalidad
pero pues ya el día de ayer, si de pronto no alcanzaron a escuchar esa conversación, pues también criticábamos un poquito el concepto de lo que es creativo, ¿cierto? Creativo siendo usualmente un proceso que está asociado a la humanidad y a la capacidad que se tiene para crear recursos originales. Ahí, digamos, ponemos esa palabra con ciertas dudas, pero al menos con la intención de representar aquello que puede reconstruir esta inteligencia artificial, desde poemas hasta código. Bueno, digamos que su capacidad es bastante amplia en ese ejercicio de lo que se posibilita en la conversación. Y además, digamos que tiene una variación muy interesante. Yo creo que si de pronto aquí no la vamos a trabajar mucho, pero sí sería bueno que si a ustedes les gusta este tipo de herramientas, las utilicen, incluso pongan a prueba la capacidad que tiene herramientas como Gemini, incluso como Copilot, que le pertenece a Microsoft, porque digamos que una de sus particularidades, diferente a lo que pasa con ChatGPT, es que incorpora distintos estilos de escritura. Entonces te puede proponer una misma solicitud que tú le presentes desde distintas perspectivas y bueno, digamos que es interesante también como ese alcance en la comparativa que establece en torno al resultado, ¿cierto? El resultado puede tomar varios caminos y pues están mediados un poco por distintos estilos de escritura. Tenemos el de ChatGPT, que es uno de los chats más básicos, pero al mismo tiempo es una herramienta muy interesante porque en el ejercicio de conversación también aprende mucho sobre uno y puede llegar a arrojar resultados que están acorde a las búsquedas que uno le está planteando. Por lo tanto, ahorita vamos a hablar incluso del sesgo que se genera cuando, por ejemplo, uno puede llegar a formularle preguntas que el chat puede asumir como preguntas riesgosas, porque de pronto, no sé, la persona que me está haciendo la consulta tiene un interés negativo y por lo tanto, pues la búsqueda se empieza como a censurar un poco. Incluso si ustedes de pronto han hecho experimentos de búsqueda en este tipo de herramientas, hay escenarios en donde a uno le sale una estructura muy parecida a la del otro, pero es posible que a personas, por ciertas búsquedas que realizan, las búsquedas sean o los resultados que arrojan las herramientas sean un poquito más limitados. Ahorita vamos a ver incluso lo interesante que es el funcionamiento de este tipo de prácticas y de herramientas y además cuando él guarda el historial de la persona puede saber un poco más de sus intereses y por lo tanto pues también esto se materializa en esos productos finales que uno diría, bueno, pero pues ¿cómo es esto? Y de alguna otra manera pues tenemos que también desde ese concepto crítico entender que cuando estas herramientas están en funcionamiento y en interacción con nosotros, están agrupando también información, ¿cierto? No es gratuito que muchos de estos aplicativos estén disponibles para que nosotros podamos utilizarlo. Digamos que gratuito en términos de que hay un gana-gana, ¿cierto? Yo gano porque estoy experimentando con la herramienta, porque me arroja resultados, porque puedo hacer cosas con esos resultados. Ayer la profe nos contaba que hasta correos electrónicos escribían utilizando la inteligencia artificial. Claro, yo gano evitarme, digamos, el agotamiento para tener que materializar un escrito, pero acá pues la herramienta me termina haciendo esa tarea con, digamos, la contraparte de que pues está tomando también las formas en cómo yo escribo, las consultas que yo le planteo y más cuando yo, por ejemplo, empiezo a hacer el ejercicio conversacional y empiezo a dirigir la conversación hacia un interés que yo tenga, que eso también pues lo va a aprender la herramienta, ahorita lo vamos a ver un poco más. Bueno, hay otras herramientas, Copilot se los mencionaba hace un momentico para no detenerme mucho en esa parte conceptual y que podamos hacer cosas un poco más presentes. Ven esta presentación con mucho texto, trato como de no hacerlo, pero sí quería como enumerar algunas situaciones. Me gusta que queden aquí en la grabación para que ustedes luego puedan regresar sobre ella y bueno, hacer un poquito más de revisión detallada sobre algunos de estos asuntos. Hablemos de lo que es un prompt. ¿Listo? Si usted de pronto conoce la definición de PROM o conoce una definición un poquito más cercana de PROM, nos la puede compartir aquí también a través del chat y podemos incluso hacer un contraste de esta definición para que nos quede una idea lo más general posible. Yo he tratado de ser lo más sintética posible, incluso con esta primera linecita nos hubiéramos quedado con la definición de lo que es un prompt, pero es interesante también desglosar lo que se deriva de la creación del prompt. ¿Listo? Entonces vamos a entender un prompt simplemente como una instrucción, también llamémoslo, pues si usted es un poquito más ingenieril, entonces lo podemos llamar como un comando, si usted está más cercano a las ciencias exactas, por ejemplo, lo podemos llamar como un tipo de algoritmo, que es simplemente pues un proceso con una serie de pasos en donde yo le voy a determinar a esta máquina qué es lo que yo quiero generar, que en este caso es la necesidad que yo estoy presentándole a la herramienta de adquirir una información. ¿Listo? Pero
Si bien es muy simple el concepto de PROM, la constitución o lo que involucra la construcción no siempre es tan sencillo. Yo voy a poner aquí pues escenarios de ejemplos en la medida en la que les vaya presentando digamos, el planteamiento de este taller. Pero hay una situación muy interesante con ChatGPT y es que cuando uno empieza a interactuar con esta herramienta, no siempre obtengo los mismos resultados, ¿cierto? Hay escenarios en donde si yo le propongo la misma pregunta, pues ella me puede arrojar resultados muy cercanos o con una pequeña variación, pero la estructura, incluso ayer hablábamos de un estilo narrativo que tienen este tipo de herramientas, pues es bastante cercano. Pero muchas veces esta limitación se puede dar también por el uso, es decir, puede que me arroje muy poca información a mis preguntas porque no conoce lo suficiente mis necesidades de búsqueda, entonces él se restringe un poco, pero en la medida en la que yo empiezo a materializar esas instrucciones y a darle un poquito más de información, ahorita vamos a ver la relevancia, por ejemplo, del contexto cuando yo interactúo con estas herramientas, tengo que darle mucho contexto, tengo que explicarle cuál es mi intención, para qué voy a utilizar la información, quién soy, cuál es la línea investigativa o el marco o la, digamos, llamémoslo, la línea disciplinar en la que me enmarco para que pueda arrojarme resultados que estén, digamos, acordes con ese interés. Entonces, bueno, yo lo voy a utilizar el prompt específicamente para darle esa instrucción a la inteligencia artificial, pero mientras yo utilice pues un buen contexto, incluso si yo le presento ejemplos a la herramienta, vamos a ver que el resultado va a ser diferente. Vayan pensando también en el ejercicio que ustedes van a plantear en un momentico, cómo pensando en una consulta que yo le quiera preparar o proponer a esta herramienta, ¿qué ejemplos le podría decir yo a esta herramienta para guiarla al momento de la respuesta? Bueno, aquí voy a, antes de hablarles un poco más de esto, quiero separar también un poco el propósito de la búsqueda. Puede que cuando yo estoy en el ejercicio de la búsqueda, yo no siempre tenga todo el conocimiento, ¿vale? Y eso quizás me puede poner un poco en desventaja a la hora de interactuar con estas herramientas. Piensen otra vez, es un ejercicio conversacional. Si yo estoy con una persona conversando y yo de pronto no conozco mucho sobre el tema, a menos de que sea muy hábil con el uso de la lengua, posiblemente me quede corto y se me dificulte de pronto generar más interacción o la conversación puede que finalice de manera muy abrupta porque no tenemos esa capacidad de ir interactuando pues, por momentos, ¿cierto? Yo no puedo aportar a esa construcción. Lo mismo pasa aquí. Digamos que no estaría del todo bien que yo llegue a este tipo de espacios para la conversación si yo no tengo nada de información, ¿cierto? Y es digamos, una de las claves, especialmente cuando uno está tratando de enseñarle el uso de este tipo de herramientas a los más jóvenes, que asumen que cualquier cosa que arroja el Internet es correcta, pues claro, yo tengo una primera dificultad aquí porque no tengo la capacidad de cuestionar lo que se presenta allí. Posiblemente si no voy un poquito más allá, si no me cuestiono y voy y busco un poco más y me aseguro de que la información sea correcta, pues posiblemente me voy a quedar con una información sesgada. Entonces, si la interacción parte de un punto de desconocimiento, una temática en la que yo no soy pues muy hábil, posiblemente es relevante que tú te enmarques un poquito más, te documentes, de pronto vayas a documentos científicos, académicos, que te permitan tener un contexto y que ya puedas llegar a esa conversación con un poco más de instrucción. Claro, ya luego puedes sacar de la herramienta más información que te permita complementar esos puntos de vista, pero sí es necesario partir pues como de un conocimiento base. Y está el otro escenario en el cual yo tengo un conocimiento de base, de pronto hasta soy muy fuerte en ese conocimiento, ustedes muchos de los que están aquí presentes pues son especialistas en sus distintas ramas, son bastante buenos, entonces tienen la capacidad de cuestionar lo que está allí presente. Les cuento un caso. Hace poquito hacíamos un taller muy similar con algunas variaciones de inteligencia artificial justamente para la Facultad de Medicina y nos encontrábamos con una profe que formuló algunas preguntas a la inteligencia artificial y se dio cuenta que en algunas afirmaciones pues no había muy buena precisión, ¿cierto? Entonces, claro, bueno, no, esto no es así. Entonces la profe dio la explicación, era un área obviamente que conocía bastante bien y tuvo la posibilidad de cuestionar la información en términos de incluso reconocer que la información no estaba del todo correcta o de pronto era demasiado ambigua como para considerarse como una información real. Claro, piensen, esta información en manos de esta profesora, que es una especialista en su área del conocimiento, que tiene la posibilidad de cuestionarlo, y esta información en manos de nuestros estudiantes, que de pronto
desconocen algo de esa información y posiblemente pues se vayan a quedar con ese dato sin hacer una consulta posterior. Entonces, miren también las situaciones. Si yo soy un especialista, sería muy oportuno que yo pueda cuestionar esa información, incluso que en ese ejercicio conversacional tenga la capacidad de llevar esa información que tiene la herramienta a que sea un poquito más precisa, más ajustada a lo que yo necesito y de pronto incluso, ¿por qué no? Pues corregir estos errores que la herramienta presenta. Usualmente estas herramientas están en una categoría que son las herramientas bueno, hay una denominación específica, pero es como un tipo de refuerzo, en donde la herramienta obviamente va aprendiendo de lo que le van enseñando otras personas, de lo que va creciendo en esta base de datos que tienen estas plataformas, pero al mismo tiempo, pues a la herramienta se le van corrigiendo ciertas situaciones. Yo no sé si ustedes recuerdan hace un año cuando bueno, en el 2022 o 2023, cuando se dio pues este boom que se publica ChatGPT, muchas de las interacciones, usualmente cuando iniciaban conversaciones, pues podían tomar giros inapropiados, que de pronto fueran incluso confianzudos, que la máquina incluso representase pues como aspectos un poco más negativos de la humanidad. Y esto tiene que ver con el hecho de que pues hasta ese momento pues ese tipo de regulaciones no necesariamente existían en la base de datos de esa herramienta y con el tiempo pues se le fue enseñando, realmente pues hay aquí un grupo de investigadores por detrás pues enseñándole cosas a la herramienta para que pudiera corregir esos, digamos, o tener un poco más claro esos principios, pero hacer una máquina pues no los va a reconocer de entrada y obviamente pues será nuestro deber hacer esa guía. Entonces, por lo tanto, pues es muy relevante ese contexto y también ejemplos que sean valiosos. El profesor Alejandro nos dice, bueno, nos da una definición de ChatGPT. Porque aquí no me lo deja ver bien, voy a ampliarlo un poquito más. Nos dice, en el contexto de la interacción con una inteligencia artificial, un prompt se define como una entrada o instrucción, muy bien, que un usuario proporciona a un modelo de inteligencia para generar una respuesta o realizar una tarea específica. Los prompts pueden ser preguntas, frases, comandos o cualquier otra forma de texto que guíe al modelo. Muy bien, profe, esa definición nos sirve bastante para este escenario porque está como en la misma lógica. Claro, entonces la pregunta empieza a ser, bueno, yo le puedo hacer cualquier pregunta a la inteligencia artificial o necesito tener una estructura específica. Ya vamos entonces a irnos ubicando en esa posición. Bueno, es relevante entonces que un prompt no o evite generar o bueno, pueda generar información dudosa o incluso muy limitada o pobre, simplemente pues porque le falta contextualización, le falta de pronto una guía y de pronto en ese ejercicio de conversación pues yo puedo ir adecuando ese camino que va a seguir. Bueno, es el resultado de lo que hemos aprendido. Bueno, yo creo que aquí esto nos puede quedar como para la verificación en caso de que ustedes ya necesiten empezar a hacer, digamos, esta reconstrucción del uso de la inteligencia artificial con sus estudiantes, con sus colegas. La intención también es que les quede este recurso en esta grabación. Vamos a hacer el ejercicio. Yo les voy a recomendar 5 pasos para que ustedes puedan diseñar su propio prompt. Incluso ahorita más adelante, en esta conversación, antes de que nos vayamos al ejercicio práctico, les voy a presentar algo muy cercano como a una sintaxis, una estructura oracional propuesta dependiendo de los intereses. Y la intención es que ustedes traten de recrearlo, ¿vale? Pero en la medida en la que vayamos haciendo el paso a paso, vayan haciendo anotaciones, de pronto incluso a través del chat, para que ustedes puedan marcar los elementos que van a sí o sí hacer parte de esa construcción del PRO. ¿Listo? Entonces, este primer consejo es un consejo muy, digamos, ampliamente reconocido. Si ustedes buscan en Internet cuáles son los consejos para la construcción de prompts, posiblemente este sea uno de los que más salte por allí, porque pues digamos que con la asignación de estos roles y la definición de un área de conocimiento, pues ella tiene la capacidad de filtrar en ese mar de información que tiene y pues quedarse como en un sector un poquito más pequeño. Y sabemos que cuando se limita un poco más esa búsqueda, pues puede ser un poquito más efectiva, ajustada a nuestras necesidades. Bueno, por aquí nos dice el profe Julián, si la IA está aprendiendo de nosotros, podría convertirse en una Wikipedia moderna, donde incluso podría engañarlo. Claro, esto, por ejemplo, lo cuestionábamos el día de ayer cuando decíamos, bueno, es que de dónde se está nutriendo. De hecho, una de las demandas que vimos el día de ayer por temas de derecho de autor decía que herramientas, pues, bueno, ChatGPT, por ejemplo, OpenAI, y ahora pues como con su colaborador Microsoft,
Ellos han tomado información que está en pues, grandes bases de datos, incluso, pues, por ejemplo, la base de datos de GitHub, que a raíz de eso pues, está presente esa demanda, porque robaron, pues bueno, no robaron, utilizaron información de GitHub. GitHub tiene una licencia de apertura, entonces permite pues que la gente registre allí su software, sus indicaciones, su documentación, y ellos pues han tomado bases de datos de ese GitHub, violentando de esa manera los términos y condiciones de esa plataforma para agrupar información, ¿cierto? Entonces digamos que de alguna otra manera ellos agrupan información de lo que está en los medios. Ahora, por ejemplo, es muy común que estas plataformas siempre señalen de dónde no obtienen la información. Si ustedes, por ejemplo, van a hacer el ejercicio con Copilot, se van a dar cuenta que Copilot siempre te pone la información, pero te permite hacer clic y te permite verificar de dónde obtiene la información. Eso es en ese sentido es que hablamos de que la inteligencia artificial obtiene información de nosotros. De alguna otra manera, si es posible engañarla, como lo hacíamos ayer en un ejemplo que planteábamos, y es, digamos que una comunidad importante hace parte de un espacio público de la web y empezamos, no sé, a modificar la definición de una palabra. Y esa palabra, por ejemplo, se le enseñase. Ayer estábamos haciendo un ejercicio con Quick Draw y decíamos, bueno, si todos dibujáramos, no sé, un triángulo, la plataforma nos solicita dibujar un triángulo, pero todos lo dibujamos como si fuese un círculo, él va a empezar a almacenar dentro de esa información que tiene, pues algunas personas habrán dicho que es un triángulo, pero otros habrán dicho, ese triángulo no se forma así, sino que es en esta forma de círculo, y va a empezar a ser parte de esa base de datos posiblemente en un punto, al ser una base de datos amplia, obviamente, pues aquí tiene mucho que ver la cantidad, porque con la cantidad, pues se trata como de asimilar la información para hacerle la verificación. Entonces ya empieza a pensar, ah, venga, no, un triángulo no tiene esta forma, un triángulo tiene una fórmula, una forma circular y la empieza a denominar de esa manera. Claro, si todos nos ponemos de acuerdo, una comunidad muy grande, posiblemente podríamos subir información que no es apropiada, ¿cierto? Y ahora pensemos que en el mundo, pues el uso del Internet no solamente pues, se da en contextos positivos como la educación o la, no sé, la salud, ¿cierto? La tecnología se ha utilizado con muchos otros fines y por lo tanto, pues parte de la información que posiblemente estas plataformas recogen no necesariamente está verificada y eso es lo que puede generar esos sesgos. A mí me parece interesante el concepto de Wikipedia, además porque la wiki pues involucra algo, ¿cierto? La modificación inmediata, la colaboración. Yo creo que en cierta medida pues aquí hay esto. Pero realmente especialmente las herramientas tipo chat tienen una intención más de mejorar el proceso de búsqueda, digamos como mejorar lo que puede hacer en estos momentos Google. Pues yo entro a Google y hago una búsqueda, pero él te dice, tienes mil no sé cuántos resultados, busque dentro de ese listado. Estas plataformas lo que quieren es facilitar mucho de ese proceso, pues que ya te llegue como la información un poquito más desmenuzada. Yo lo siento más como con esa intención pensándolo, por ejemplo, en la capacidad que tienen estas herramientas para aprender, para, digamos, como para olvidar lo aprendido en caso de que no sea algo correcto, pues digamos que es un poquito más difícil, además porque existen pues equipos que trabajan fuertemente para la corrección. Pero sí, profe, me queda siempre la pregunta sobre si es posible engañarle. Yo creo que sí estamos también frente a esa posibilidad, pero es la posibilidad que siempre hemos tenido, ¿cierto? Si yo ingreso a Google y hago una búsqueda y por allá encuentro un blog que tiene una información, es una información equívoca, pues por ejemplo las conspiraciones y mucha de la información y las fake news han estado basadas en eso, pues en ese soporte que le ha dado la tecnología. Pero muy interesante, profe Julián, su pregunta. La profe Diana nos dice, además, Copilot, cuando nos registramos, conserva nuestros registros, datos de búsqueda para dar respuesta a algunos prompts que le asignemos y que él reconozca. Lo que dice la profe Diana, además que la profe Diana está pues en el marco también de todo lo que pasa con estos sistemas, especialmente de las bibliotecas que agrupan tanta información, yo creo que aquí pasa una cosa muy similar y es que tienen esa capacidad de agrupar mucha información. De hecho, bueno, yo ahorita de pronto les muestro mi chat personal porque tengo muchas búsquedas y pues obviamente lo utilizo bastante para mirar a ver cómo está funcionando, qué alternativas, qué recoge y también pues para probar estos prompts. Y claro, entonces, cuando uno apenas está utilizando la herramienta, la limitación es alta, ¿cierto? Pero cuando empieza el registro de datos, él empieza a abrirse, ¿cierto? Entonces uno dice, ve, qué particular. Y yo no sé si ustedes se lo han preguntado, pues
¿Por qué tenemos estas herramientas gratuitas en una era en donde podrían cobrar mucho dinero por ello? Y obviamente pues es esa intención de agrupar esos datos y obviamente pues dirigirlos hacia lo que nosotros necesitamos. Sí, es muy cierto, profe, y es una práctica real, muy interesante. Sí, ese viejo dicho de nosotros realmente somos el producto cuando no hay un coro detrás. Bueno, entonces hablaremos de estos básicos que realmente yo les digo pues que ustedes posiblemente los conocen, pero es necesario repasarlos y ya luego nos vamos entonces a la estructura, bueno, un poco de la simbología que también esto pues tiene un significado. Bueno, entonces de aquí recoger profes, que estamos hablando entonces de la asignación de un rol, muy importante pues avisarle a esta herramienta qué rol va a tomar, ¿cierto? Qué intencionalidad va a tener frente a la comunicación. Y bueno, ¿qué tipo de rol? Pues es muy claro. Si usted quiere que sea muy explicativo, pues puede invitarlo a que sea un profesor o a que sea un especialista que está explicando o a un grupo de especialistas o a un grupo de personas inexpertas en una área temática, o usted está pidiendo de pronto una explicación un poquito menos técnica, entonces puede tratar de darle indicaciones frente a ese rol. Ojo, si yo le pido indicaciones muy técnicas, obviamente él me va a arrojar indicaciones muy técnicas. Y si yo estoy en un nivel de conocimiento un poquito más, llamémoslo por debajo de ese nivel técnico, pues posiblemente esa información que yo recoja puede que no esté acorde con mi búsqueda, no porque no sea real, sino de pronto porque mi nivel de conocimiento no está en ese punto, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado cuando le preguntan, no sé, o estructuran un prompt como, explícame como si fueras un especialista, porque él va a tratar de hacer el ejercicio desde esa práctica de especialista, o le puedes pedir que es un especialista, pero que le está haciendo una explicación a un, no sé, a un niño o a una persona que tenga muy pocos conocimientos en ese área del conocimiento. Es muy importante enmarcar ese rol específico y también el área del conocimiento, ¿cierto? Yo quiero que tú me expliques este concepto en la ingeniería, pero la ingeniería también es un área del conocimiento pues bastante amplia, entonces tengo que dividirla por estas subáreas y pues mientras yo sea más específica en esa indicación concreta que necesito en esa área específica, pues el resultado va a ser un poco más efectivo. Trasladen esta información a sus casos especiales, específicos, y piensen entonces, ¿yo qué le pediría? ¿Cierto? Bueno, ¿qué rol necesito que tome para algo que yo quiero que me genere? ¿O en qué área del conocimiento quiero que se pare? ¿O específicamente en qué subárea quiero que se concentre la temática? Yo incluso le puedo pedir una que se base en una gran, digamos, en una gran área del conocimiento, pero luego que se especialice en una línea un poquito más, digamos, como más central o más específico. Listo, ahorita vamos a ver cómo se puede organizar esa información. Vayan pensando entonces en esos roles. Bueno, lo siguiente es este ejercicio, incluso el proceso de repetir y de constantemente regresar sobre un punto, especialmente cuando la herramienta se equivoca o se va por otras líneas o no genera lo que yo quiero. Recuerden que ella está muy acostumbrada a generar listas o ítems, entonces cuando yo de pronto lo que no quiero es esa recolección de ítems, pues yo puedo ser un poquito más específica. Bueno, no me generes unos ítems, genérame un ensayo, genérame tantos párrafos, yo puedo ser un poquito más eficiente en esa consulta, pero así como lo hago con una persona cuando quiero generar una conversación, pues uno parte desde como unos puntos un poquito más centrales, entonces, bueno, pues siempre está un pequeño saludo, siempre le puedo empezar a contar, bueno, yo estoy interesada en conocer un poquito más sobre, no sé, sobre fertilizantes porque tengo una huerta y en esta huerta estoy sembrando tales tipos de plantas comestibles, ¿cierto? Ahí le estoy dando una pequeña información para que me conozca, para que sepa cuál es mi interés y luego ya le puedo empezar a solicitar, a consultar un poco más sobre esa tarea que yo le quiero plantear. Miren aquí, por ejemplo, este caso se le propone un contexto, entonces es un experto, es la especialidad que tienes en fertilizantes, entonces él va a ir a buscar información especializada en fertilizantes y en pesticidas, y luego entonces le propongo la consulta, escribe las instrucciones paso a paso. Miren que soy muy específica en lo que necesito. Aquí quiero instrucciones, quiero paso a paso para la aplicación de fertilizantes en una siembra. En este caso, pues le pusimos el caso del café, pero yo no parto con una consulta súper compleja sobre un área del conocimiento cuando de pronto no le voy dando la información necesaria. Listo, esto es algo relevante.
Me dice el profe Julián, cuando hago actividades para mis estudiantes sobre tópicos que ya manejo, siempre asigno edades para mis estudiantes en sus explicaciones. Explica el calentamiento deportivo a niños. Muy interesante, profe, esto, y bastante útil para el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Y no solamente por, por tratar de hecho, sería muy interesante ahorita que podamos hacer este mismo ejercicio a manera de práctica, y es tratar de verificar cómo haría la explicación, incluso un comparativo, cómo hace la explicación para un grupo de especialistas, cómo lo hace para un grupo de niños, incluso uno le puede decir, aquel profesor más específico, ¿cierto? De quinto, que tienen estas condiciones, y muchas veces uno no solamente tiene estudiantes de quinto, ¿cierto? Puede tener estudiantes con condiciones especiales o con talentos excepcionales. Entonces, puede estar en quinto, pero tiene la capacidad de ir un poquito más allá, o está en quinto, pero tiene ciertos retos que pues exigen que su nivel también pues se pueda modificar en términos de su capacidad de comprensión. Bueno, entonces, listo, vámonos con otros casos, pero este ejemplo del profesor Julián nos sirve ahorita como para el planteamiento. Ojo con las indicaciones, siempre tenemos que decirle qué es lo que queremos que haga, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ir aprendiendo algunos de los comandos. Como esto es una inteligencia artificial y su digamos, medio principal es este material textual. También muchos de estos recursos, llamémoslos comodines o herramientas para comunicarnos con la herramienta, como por ejemplo estos símbolos, que la comilla, bueno, entre otros. Ahorita, por ejemplo, podemos aprender cómo funciona también el guión. Van a ser un poquito más puntuales en esa estructuración de esas preguntas. Pues aquí, por ejemplo, miren que le proponemos que tiene este contexto, pero que vamos a necesitar que nos explique, que nos describa, que nos clasifique, que nos haga un resumen, que nos ordene o que nos traduzca, por ejemplo, información. Listo. Muy importante también delimitar o hacerlo más específico el prompt. Yo creo que una de mis formas de interacción con estas herramientas siempre es partir de darle una información general, explicarle de pronto cuál es mi interés dentro de este área del conocimiento, pero en el camino ir migrando a una consulta cada vez más específica, ¿cierto? Porque así, pues, él no se va a quedar como divagando sobre esa información general que conoce, sino que puede ir migrando a ese caso específico que yo necesito. Eso sí, cuando ya me vuelvo muy especializada, puede que ahí la plataforma empiece a encontrar ciertos retos. Uno, porque de pronto la información desde la que se está alimentando puede ser limitada, no conoce tanta información, y de pronto también puede ser muy peligroso caer en la hipótesis. Es muy particular porque cuando estamos hablando de estas herramientas, yo siempre les propongo, bueno, ¿sobre qué queremos consultar? Y me ha pasado, por ejemplo, con los más jóvenes que me dicen, no, ¿cómo va a ser el mundo en tantos años? ¿Cierto? Claro, la herramienta no tiene esa información porque no conoce el futuro, ¿cierto? No va a poder hacer un ejercicio ni de hipotetizar, ni de tratar de hacer una adivinanza sobre el futuro. Ella puede tratar de plantearlo, y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, cuando se le consulta estas herramientas de recreación de pues, elementos gráficos, cuando se le pide, pues, cómo va a ser el futuro, en el futuro las personas, o cómo va a ser la Tierra en el futuro, pues obviamente demarca desde la información que se tiene, desde las afectaciones que tenemos en términos climáticos, pues cómo sería ese futuro bajo esa misma lógica. Eso no quiere decir que él tiene la información para poder decirnos cómo está ese futuro. Entonces, mucho cuidado con la hipótesis o con tratar de consultarle cosas de las que claramente pues él no va a tener información. Ahorita vamos a utilizar el del chat GPT, pero recuerden que chat GPT tiene información como hasta el 2022. No sé si de pronto se han hecho actualizaciones recientes, pero digamos que su base de datos es hasta un año específico. Por lo tanto, pues no le podemos hacer consultas de este año o del año pasado, porque obviamente pues va a ser un poquito más limitado en esa búsqueda de información, pero sí lo podemos hacer con otras herramientas como Copilot o como Gemini. Mucho cuidado con la ambigüedad. Ojo, esta expresión ojalá se les quede siempre marcada cuando estamos utilizando inteligencia artificial. Digamos, en la interacción humana, nosotros siempre decimos que a buen entendedor pocas palabras. Aquí este concepto no funciona para nada. El chat GPT no es un buen entendedor. Las herramientas tipo chat, tipo conversacional, no son buenos entendedores. A ellos les cuesta mucho elementos como la ambigüedad, cosas como las bromas, por ejemplo, las palabras con doble sentido, son máquinas, ¿cierto? Nosotros como seres humanos hemos desarrollado esa habilidad, no todos,
pero algunos reconocen fácilmente pues estos elementos del doble sentido, a otros nos cuesta un poquito más y a las herramientas de chat y conversacionales sí que más. Entonces sean muy delicados a la hora de proponerle preguntas y además porque así como cuando estamos conversando con una persona, las herramientas también se pueden llevar una idea negativa de nosotros, ¿cierto? Si usted empieza a consultarle sobre, no sé, cómo crear una bomba o cómo hacer una bomba, obviamente aquí la herramienta te va a decir, no, no te puedo dar esa respuesta. En la mayoría de casos ya están, ya aprendieron a limitar este tipo de consultas, pero ya cuando salió en 2022 herramientas como el ChatGPT, se le hacía ese tipo de preguntas y te decía, esto es lo que necesitas porque obviamente pues estaba un poco menos limitado esa conciencia del concepto pues de lo ético. Ha llegado a aprender elementos importantes de eso y eso ha hecho que su interacción pues obviamente se transforme. Pero eso no quiere decir que ella no se lleve una idea, ¿cierto? Si usted le empieza a hacer consultas que van dentro de una vía, de un comportamiento que no considerarían apropiado, pues empieza a hacerse como esa, llamémoslo como esa idea como lo hacemos nosotros los seres humanos, el juzgar, ¿cierto? Ellos también generan una conciencia y por lo tanto, pues entonces te cataloga como una persona a la cual las respuestas tendrán que ser limitadas porque no está en el marco de un ejercicio comportamental, llamémoslo normal o regulado bajo las reglas sociales y por lo tanto, pues va a ser un poquito más difícil esa interacción. Voy a ir con algunas preguntitas y regresamos. Dice el profe Saúl, ¿alguna recomendación para los asuntos jurídicos, por ejemplo, sobre la compilación de sentencias sobre violencia intrafamiliar por parte de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo hasta el momento he investigado muy poco, pero hace poco tuve una consulta y me traté como de documentar un poquito y yo tengo entendido que a ver, estoy hablando de la versión gratuita, ¿cierto? Porque la versión de pago de este tipo, pues, de plataformas, ahora, por ejemplo, permiten agrupar información, digamos, de una empresa. Entonces, yo podría nutrir a la herramienta con esa información para que luego ella me pueda arrojar información de la empresa, ¿cierto? Eso no quiere decir que la información llega a ser parte de una base de datos general, supuestamente, ¿cierto? Yo me imagino que existirán algunos límites y términos y condiciones al respecto. Pero digamos, por ejemplo, que una empresa ponga toda su información dentro de ChatGPT y entonces las respuestas que me genera ChatGPT pues están basadas en la información que posee. Muchos de estos datos, especialmente, bueno, gubernamentales, jurídicos, incluso salud, son bastante limitados en términos, pues, porque se puede violentar, pues, obviamente, ciertos procesos. Es como lo que yo he tenido ahí, pues, como en la mira y en la comprensión de cómo funcionan estos sistemas. Pero plataformas, ciertas plataformas, de hecho, pues ustedes se ponen a mirar o a documentarse un poquito más sobre las noticias de lo que está pasando, pues muchas de estas plataformas están recibiendo esas demandas porque la forma o la adquisición de ciertos datos, pues realmente no se han dado en el marco de lo legal. Entonces, yo creo que es muy, digamos, es muy inquietante, especialmente en ciertos escenarios como por ejemplo la salud mental, pues toda la parte pues jurídica, yo creo que es algo bastante delicado. Y obviamente pues ella va a tener ciertos límites de acceso a la información. Yo pensaría en este tipo de plataformas como recursos muy generales de acceso a una información base que puede llegar a ser técnica y que puede tener un nivel avanzado de especialidad y que me podría enseñar. O sea, yo podría aprender cosas con este tipo de plataformas o practicar. Por ejemplo, este tipo de herramientas también son muy útiles para la práctica. Pero pues al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado con la información que tienen, que almacenan y que también cómo la adquieren, ¿cierto? Por eso también es como muy, muy complejo partir explicándoles unas herramientas sin necesariamente tener la conciencia de lo que implica utilizarlas. Al ver los ejemplos me surge una inquietud. ¿Qué tan interviniente es la puntuación para la comprensión del prompt? Pues, profe, en general la puntuación yo creo que es como la más, especialmente pues el punto, la coma son bastante útiles para ciertas formulaciones. Em, pero por ejemplo con cosas como tildes, él es un poquito más, él comprende, incluso el tipeo, pues el error tipográfico cuando uno está escribiendo, él lo comprende. Pues en la mayoría de casos, así como cuando uno escribe mal la palabra y Google te la corrige, es muy parecido a lo que hace. Pero sí pensaría que la marcación de puntos y comas es relevante para la comprensión del prompt. Ujú.
Sí, la propia Andrea nos comenta en la salida del chat GPT, que si no estoy mal es el chat GPT como con una O, con un cerito, y es una versión pues que ya está extendida, pero no estoy segura, profe, si ya está aplicada esta versión que vamos a ver ahorita, que es la versión gratuita. Ahorita le damos una miradita. Yo hasta donde mire estaba todavía en la 3.5. Sí, ya nos vamos para eso. Entonces, bueno, miren acá algunas de las estructuras para que ustedes empiecen a construir el suyo, porque los que vamos a utilizar realmente son los que ustedes construyan. Miren algunas formas de generar estos prompts y se van a dar cuenta entonces el uso de estos recursos. Miren que es algo pues bastante sencillo, en este caso pues simplemente un saludo. Hola chat, estoy interesado o interesada en aprender más sobre este tema, ¿cierto? Recuerden que ahorita hablábamos de esos dos tipos de usuarios, el usuario que sabe y el usuario que no tiene un conocimiento, pues se acerca a la herramienta. Entonces, en este caso, miren que yo puedo partir de algo muy general, ¿cierto? Yo le puedo decir, bueno, estoy interesado en aprender de eso, dame un poco más de información, dame una guía sobre qué punto podría iniciar o qué punto consideras que es clave para iniciar. Y miren esta serie de recursos que utilizamos. Entonces, ahora que ustedes construyan el suyo, primero que todo el saludo, la estructuración, miren que siempre la hacemos con los puntos y las comas, y la formulación de la pregunta tratamos de hacerla pues lo más completa posible. Ojo, no hagan oraciones muy complejas. Procuren el uso de oraciones simples, pues, unidas con el punto, pero eviten hacer una estructura de oración compleja, ¿cierto? Especialmente las que son muy extensas. Un párrafo entero de una oración puede llegar a ser muy complejo para comprender, especialmente para estas plataformas. Entonces traten de preguntar por algo muy puntual y eviten formular muchas preguntas al tiempo. Hagan una pregunta a la vez. Y pues pueden ir preparando también hacia dónde quieren que vaya la conversación. Usualmente, pues uno cuando le arroja respuestas de esta conversación, le genera una nueva pregunta y así hasta llegar al resultado esperado. Pero si tienen muchas preguntas, empiecen por una, la base, la que ustedes consideren que es como la fundamental, y luego se van adentrando en las preguntas. Ojo con el uso de los corchetes, ¿cierto? Estos elementos. Miren que aquí estamos demarcando dónde quiero que se concentre, ¿cierto? En este caso, pues limita la temática y, por ejemplo, cuando estamos estructurando prompts en donde quiero que se quede como en un área del conocimiento, puedo utilizar el corchete para demarcarle que es ahí donde yo quiero que se concentre su atención. Miren que usualmente ponemos el tema, por aquí también el tema, o detalles específicos que yo esté interesada en conocer. ¿Listo? Esta es una forma de interacción, especialmente cuando tengo pues, un desconocimiento y quiero empezar a documentar. Tengo una pregunta sobre este tema, me gustaría saber tales detalles o tales consultas, podrías proporcionarme una explicación. Recuerden que siempre le tengo que dar el comando de lo que necesito. Quiero una explicación, quiero una descripción, quiero una narración. Recuerden que cuando utilizo recursos como narración, historia, actúa como, él se va a desenmarcar o se va a salir un poco de esa narrativa y va a entrar un poco a la ficción. Listo, ojo con eso. La pregunta o la forma o las palabras que utilizamos sí cuentan, ¿cierto? Si estructuralmente, pues yo me puedo tranquilizar si no conozco todas las tildes, no hay ningún problema, pues la herramienta te lo reconoce. Sí es importante marcar el punto y tratar de utilizar, ojo, sean muy conscientes con el uso del lenguaje, que cuando uno escribe, pues uno muchas veces no es consciente de cómo formula ciertas expresiones y puede que en una palabra que utilice, pues no tenga ese mismo significado o tenga un doble sentido y pues justamente puede llegar a afectar la comprensión del prompt. Bueno, aquí necesito asistencia con, se escribe una situación o una pregunta, podrías brindarme orientación sobre, miren que siempre le doy el contexto, necesito asistencia sobre esto. Aquí le estoy dando la información necesaria. Y luego ya me adentro al caso específico. La propia Karina nos dice, si es una máquina, porque es importante saludar o tener modales. ¿Puedo variar la información con esto? Profe, yo tuve esta pregunta, yo hace un poco hice un curso sobre pues, inteligencia artificial y siempre tuve como la pregunta, porque siempre preguntamos de manera como muy educada, ¿cierto? Pues porque uno realmente se remite al ejercicio conversacional, pues el ejercicio conversacional no es digamos, brusco en términos, si tú lo que quieres es adquirir información de la otra persona, pues usualmente uno lo trata de hacer de manera muy educada, entonces uno repite también un poco esa estructura, pero yo creo que es como para no olvidarnos de la verdadera intención, y es que tú tienes que formular otro tipo de interacción, ¿cierto? Independiente de que estamos en un ejercicio conversacional,
aquí se necesita mucha claridad, entonces es como de pronto atarlo a esa humanidad, pero al mismo tiempo pues ser mucho más consciente que las herramientas necesitan una información un poco más concreta, más específica. Yo creo que no cambia, pero podemos hacer el ejercicio de prueba. No me han dado todavía respuestas si eso transforma la interacción o la hace un poquito más efectiva, pero sería muy interesante buscar. Sí, porque yo creo que yo también me hago como esa pregunta si eso de pronto puede llegar a ser problemático. El profesor Andrés nos dice, creo que es general, el procesamiento no lo hace con palabras gramaticales, sino léxicas. Podría probablemente sintetizarse la información más detallada. Ah, sí, me parece bien. Sí, yo creo que puede ser una estructura un poquito más sencilla. Y eso también de pronto me hace pensar que es como a lo que llegué en ese momento de ese curso, y fue también a asimilar el hecho de que como ella está, digamos, como tan empapada de cómo es que funcionan las interacciones de los seres humanos, encuentra que estas son formas de interacción positiva, ¿cierto? Y de alguna otra manera, pues uno también está dejando eso en la herramienta. Que la interacción sea positiva, que pueda seguir entregándome información por esa línea. Entonces creo que está más atado como a esa necesidad de que se asemeje la estructura a otras formas de interacción humana y que no le resulten tan extrañas porque no las encuentra en otros contextos. Pero yo creo que sería muy interesante, profe, hacer pruebas. Ahí me le quedo corta con la respuesta, pero sí tengo como la duda, pues como muy cercana a lo que usted nos pregunta. Dice por aquí el profe, Javier, siendo un sistema de inteligencia artificial, es recomendable usar palabras como podrías, es decir, obviamente que puede, el uso de estas palabras ayuda en algo o es suficiente con indicar lo que se necesita. Yo considero, profe, que es muy cercano como a la pregunta que nos hace la profe Carolina, es siguiendo el patrón de estructuras, ¿cierto? Pero en este caso, pues yo creo que nosotros podemos hacer la prueba para esos tipos de escenarios un poco, digamos, laboratorios en donde vamos haciendo ejercicios y podemos comparar. Me gustaría que hiciéramos esas dos pruebas, yo creo que puede ser interesante. Si coloco una palabra como, perdón, es que me siento- ahora sí, apischi y no la conoce, ella interactúa y ahí sigue la conversación. Cuando nos encontramos con escenarios en donde son muy complejos o muy específicos, podemos tratar de utilizar el contexto como una herramienta para enmarcarla, ¿cierto? Yo no sé, profe, si esa palabra es una palabra como común, como parlache, o si es una palabra técnica. Usted de pronto me responde esa pregunta. Si es más propia como de un contexto más específico, es posible que le cueste muchísimo más, ¿cierto? Y que no la pueda comprender, entonces no encuentre como la lógica. Ah, es un pesticida, es especializado. Entonces, posiblemente sí tenga esa información. Y si usted de pronto le dice el pesticida, información que usted conozca, pues posiblemente enmarca un poco mejor la búsqueda. Pero también, por ejemplo, si hace búsquedas de ciertas expresiones, claro, es extraño buscar una palabra que sea de pronto muy regional y puede afectar también la búsqueda. La intención es tratar de que la búsqueda sea lo más eficiente y por lo tanto buscamos un lenguaje muy estándar. ¿Y cómo se introducen los extranjerismos en la pregunta? Yo creo, profe, con definiciones, explicaciones, eso es lo que ayuda. Si usted de pronto quiere introducir algo que usted quiere que la plataforma le trate de arrojar, pero que usted y la plataforma de pronto desconocen, la pueden marcar en una búsqueda. Ella puede hacer el filtro de la información hacia otros subtemas que tenga y eso le permite también favorecer esa búsqueda. Sí, yo creo, profe, que el comentario de la propia Astrid es clave en términos de cómo, miren que yo se los ponía al inicio, ¿cierto? Sean claros, ¿cierto? Pero la claridad también que involucra, posiblemente cuando uno le pone eso en la rúbrica al estudiante, le cuesta entender qué es la claridad, y a nosotros también nos cuesta entender la claridad. Yo creo que la claridad está dada por lo siguiente, y al menos que sea como un principio rector. Traten de utilizar el lenguaje en la forma más estándar posible. Si tienen que introducir a la máquina a un campo un poquito más técnico, denle pistas, ejemplos, palabras clave, explíquenle, den una definición para que la plataforma pueda acomodar su búsqueda. Que podría ser como las herramientas que necesitamos para poder interactuar. La máquina puede bloquear a algún usuario por mal comportamiento o malos modales.
Sí, bloquear sí, en términos de respuesta, que es justamente lo que hablamos ahorita con la profe Diana, cuando pues ella nos decía de alguna otra manera que este tipo de plataformas realmente lo que hace es que crean unos, llamémoslos como unos perfiles de seres humanos. Entonces, a través de las preguntas yo puedo perfilar a alguien, ¿cierto? Si yo converso con alguien, posiblemente me doy cuenta pues más o menos cómo son sus gustos, cuáles son sus intereses, qué le gusta, bueno. Y por lo tanto, yo puedo hacerme una idea de lo que es esta persona. Y eso también trata de generar la plataforma, como que se va haciendo la idea a partir de la información y puede ser restrictiva. Yo no sé si bloquear en términos de no permite el acceso, yo me imagino que pues nunca he hecho como el ejercicio de hacer preguntas malas o de pronto enmarcar que tengo un interés de pronto negativo, pero sí, sí limita mucho las búsquedas. De hecho, en algún punto pues de estas prácticas hicimos el ejercicio con una cuenta completamente nueva y una persona que ya había hecho búsquedas en la plataforma y los resultados que arrojaba eran muy diferentes, porque en el primer caso no tenía ni idea y en el segundo pues ya se había hecho una idea de cómo era que funcionaba o cómo era este usuario. En caso de los ejercicios de Excel, bueno, profe, yo aquí no he hecho muchos experimentos en el marco de esa herramienta, pero podemos utilizarlo, podemos aprender a ver de pronto qué nos puede arrojar. Posiblemente fórmulas o alguna necesidad que tengamos con el uso de la plataforma, podríamos tratar de hacer un prompt para interactuar y que nos arroje una respuesta asociada al uso de esta herramienta. Ahorita si quieren, la planteamos. Bueno, cositas que puede hacer la herramienta, ojo, no quiere decir que porque es un chat y que tiene un conocimiento, una base de datos muy amplia, puede hacer de todo. No, tiene sus límites. Entonces, pues el límite principalmente está dado por cosas textuales, que no siempre tiene que ser texto, ¿cierto? También puede ser código, yo le puedo pedir un HTML para algo, bueno, pues él tiene ciertos usos, incluso de estos pseudo lenguajes de programación, incluso de lenguajes de programación conoce bastante, entonces te puede generar. Hay generan tablas que yo puedo construir con herramientas como Excel o, por ejemplo, con estos macros puedo hacer que lea cosas para crear presentaciones. Obviamente las crea muy sencillitas, pero te puede dividir el contenido en presentaciones, que ya otras herramientas lo hacen de pronto un poco más efectivo, pero ChatGPT lo podría hacer, pero porque se basa en eso, en el código o en, digamos, recursos en el marco de lo que se puede hacer con texto. Resúmenes de texto, extracción de información, yo le puedo presentar información, no solamente me permite dar desde lo que tiene dentro de su base de datos, sino también que yo le puedo presentar una base de datos, yo le puedo presentar información. He probado, por ejemplo, el hecho de proponerle un texto de mi producción o una serie de información propia y que trate de recopilar algunos elementos que sean claves sobre mi forma de escritura para que trate de replicar la construcción de un texto. Y es interesante el resultado que arroja, ¿cierto? Miren que trata de imitar la forma en cómo escribo, las expresiones que utilizo, la aplicación, por ejemplo, de ciertos elementos de puntuación y arroja pues un resultado que es interesante, agrupando algunas de las expresiones que ya conoce. Ujú, es muy interesante. Bueno, nos dice por aquí el profe Saúl, en caso, bueno, se requiere algún tipo de chat. No, profe, yo he visto que arroja cosas con Excel. Ahorita de pronto hacemos la prueba, usted que tenga un poquito más de conocimiento nos podrías indicar si es oportuno. Al ser un chat solo se puede escribir o se puede hablar. Esta mañana revisé que ya existe el aplicativo, por ejemplo, de ChatGPT, existe el aplicativo de escritorio y funciona pues como con oralidad. Entonces, sí puede existir un intercambio. Pero yo lo veo todavía como muy limitado. Hay ciertas cositas que todavía le cuestan, esencialmente es texto, especialmente con estas herramientas. Claro, pues que en esta semanita que van a ver otras, pues hay algunas que con recursos un poco más gráficos funcionan y te permiten hacer cosas también con esas herramientas. Con el tema de los formatos, él te puede arrojar ciertos datos para que tú construyas bibliografía y hasta ciertos escenarios te puede construir bibliografía. Pero dependerá también de los formatos de APA que conozca, ¿cierto? Dependiendo de la herramienta que utilicemos. Por ejemplo, estas que son un poquito más actuales, que conocen las últimas versiones de APA, traten de ser un poquito más eficientes, pero usualmente te dan información para que tú la puedas reconstruir. La profe Diana nos pregunta por algún ejemplo de generación de código.
Pues, profe, a ver, de pronto esto, los especialistas nos darán ejemplos un poco más cercanos. Yo en mi caso especial no he hecho pues no código, sino pues estos pseudolenguajes. Y, por ejemplo, he hecho con HTML, por ejemplo, una página web. Tú le puedes proponer una estructura, obviamente le tienes que hacer el ejercicio conversacional sobre qué necesitas, tienes que darle la información de cómo quieres que lo estructure, con qué elementos, y él te puede agrupar digamos, como el esqueleto, el HTML de la página web, y construye páginas web muy interesantes. Pues sí, o sea, como con los apartados, y luego uno lo puede construir a partir de él, incluso modificarlo. Pero estoy digamos, como en la necesidad de experimentar un poco más, pues ya, por ejemplo, con, no sé, códigos como Python, en donde sí establece, por ejemplo, tú le puedes hacer una consulta, no sé, con respecto a estilos dentro de páginas web, y te saca el código que se necesita para que tú lo lleves, por ejemplo, a algún espacio que se necesite. Aquí el profe John nos recuerda que también hay unas herramientas que utilizan cámara. Esa de ChatGPT que tiene su aplicativo web, de escritorio, está muy interesante, además porque tiene incluso voces de personas, y bueno, lo hace un poquito más cercano, aunque son un poquito robóticas. Recientemente hay una gran polémica con el uso de ciertas voces, e incluso pues de artistas, que ha generado afectaciones sobre el tema de ChatGPT. Por aquí el profesor nos dice que hizo la prueba con un código y que no le funcionó, a pesar de indicarle las versiones del software. En ese caso, profe, es bueno hacerle las correcciones o darle las indicaciones, ¿cierto? Bueno, no sé, en este punto del código hay un error porque tal cosa, y él te puede tratar de organizar el código que presenta. Esta semana veremos el tema de las imágenes. Listo, no lo voy a trabajar mucho hoy como para que podamos hacer las pruebas. Voy a parar un momentico para que nos vayamos ya al tema de esta simbología, y ya ustedes puedan empezar a construir su prompt, y algunos de estos los vamos a reproducir aquí. Bueno, entonces, la simbología. Lo veíamos ahorita en los ejemplos. Utilicen comillas si quieren pues que se enfoque la información en esa línea, o que trate de complementar información. Por ejemplo, cuando la IA pues me arroja una información, una serie de datos, yo le puedo decir que se enfoque en algo. Muchas veces ya te arroja mucho, ¿cierto? Entonces tú dices, ay, bueno, me gustaría empezar parte, o sea, componente por componente. Entonces uno empieza a coger y le puede preguntar, complementa la información sobre esto. Entonces utilizo las comillas para que ella sea consciente de que es algo que ella ya mencionó, que está en el marco de lo que seguimos conversando, que no me he ido de temática. Y ahí pues lo que hago es que conduzco esa búsqueda para que me amplíe un poco más esos elementos. Ojo, las respuestas que ella nos dé van a ser recursos que podemos utilizar para formularle más preguntas. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a lo que nos está respondiendo para que nosotros podamos ir por ese camino. Ve, me acordé de una historieta que el profe comentaba, que había hecho una prueba con código. Este tipo de herramientas también, hay profes que pues construyen prompts para que la herramienta les arroje ejercicios prácticos para sus disciplinas, digamos, no sé, cálculo. Entonces, bueno, hágame un caso con esto, esto y esto. Y se ha evidenciado, por ejemplo, que también saca errores al momento de hacer esos ejercicios prácticos. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso. Pues usted puede decirle que le construye un escenario, unos casos con unos elementos, él te va a arrojar la parte narrativa con los elementos que tú le solicites, pero siempre es bueno revisarlo, ¿cierto? Especialmente ustedes que posiblemente le pidan, porque no está mal, ¿cierto? Él te puede elaborar casos que tú puedas trabajar con los estudiantes, pero ya no uno le empieza a dar la dimensión apropiada. Él saca muchos casos, incluso por ejemplo cuando están en aprendizaje de lenguas como segunda lengua, ayuda mucho al ejercicio práctico, pero nos encontramos con escenarios en donde pregunta exactamente lo mismo, se queda en una misma temática y uno necesita que explore varias. Entonces ahí sería oportuno ir adecuando un poco más esa búsqueda. Bueno, entonces ya sabíamos que el corchete pues delimita la búsqueda o le permite concentrarse en un elemento específico. Mire, en este caso, eres un especialista en ingeniería ambiental, específicamente en hidrología. Explica como si fueras o como si fuera para un niño de 8 años qué desafíos se enfrenta a nuestro planeta con el agua. Pues aquí tendríamos un prompt con unos elementos ajustados también pues a una búsqueda. Oraciones cortas, que lo veíamos hace un momentico para facilitar un poco esta comprensión, y pues estas indicaciones de identifica, clasifica,
resume, narra, bueno, va a ser clave también a la hora de hacer búsquedas. Y este Profes, esta también si ustedes buscan en la web está disponible, pero me gusta mucho porque la estructura en términos de construcción del prompt también depende mucho del propósito que ustedes tengan. Es decir, bueno, es como cuando uno trata de organizar una oración, pero quiere que la atención del lector se enfoque en ese elemento principal. Entonces uno trata de poner esa información primero. Lo que usted necesita que digamos, el chat le sirva como una guía o como un recurso, usted puede empezar con esa enunciación y ya luego pues lo va perfilando, lo va especificando. Pero este tipo de estructuras nos ayudan a recordar qué es lo que nosotros necesitamos. Miren que se van conformando de distintas cositas. Entonces, en el primer caso, le puedo entregar un rol y un formato, ¿cierto? El formato es como yo quiero que él arroje la información. Entonces, si yo quiero que lo arroje a manera de listas, que es como la forma predeterminada que tiene la plataforma, le puedo indicar que lo haga en manera de listado o de ítems o de viñetas. También lo puede construir a manera de prosa o si quiero un formato a manera de versos y ya lo que quiero es un ejercicio un poquito más ficcional, pues también le puedo pedir. Le especifico la acción, miren que estos son los tipos de acciones, resumen, descripción, argumento, entre otros. Le puedo plantear un ejemplo y un formato de salida, cómo quiero que salga esa información. Y yo puedo ser tan específica como quiera, es decir, necesito 3 párrafos, le puedo pedir 3 párrafos de tantas líneas, de tantos caracteres. O sea, yo le puedo indicar específicamente que el formato de salida sea mucho más concreto, incluso para yo podérmelo llevar a otros espacios. Esta, por ejemplo, nos da una línea de primero le indico la tarea, es decir, le especifico cuál es esa tarea que yo necesito, le asigno un rol y luego me voy dándole una indicación sobre cuál es el formato de salida. Entonces, en este caso, la intención es que nosotros leamos una tarea específica, concretemos ese rol, pero seamos muy claros cuál es ese recurso de salida. Miren que acá le indicamos como asesor legal, ¿cierto? Explícame las implicaciones de la nueva regulación de privacidad en el formato de lista. Entonces, específicamente en ese contexto, aquí pues este es uno bastante amplio que nos puede servir para cualquier herramienta, pero entonces me concentro en indicarle hacia dónde yo quiero que lleve esa tarea. Aquí, por ejemplo, miren que es muy relevante el contexto de la tarea y el formato, entonces le digo, proporciona, bueno, primero proporciona el contexto, aquí sería dentro del sector de la energía solar, ahí le di el contexto, un poco más sintético, pero ustedes pueden ampliarlo. Describe los avances tecnológicos más recientes en formato de informe, este sería contexto, rol, tarea y tono, que también es relevante. En este caso, pues hablaríamos específicamente de un tono en el que quiero que arroje esa información cercano, lejano, bueno, dependerá mucho como de lo que necesito como resultado. Y este sería el PROM en el contexto de una startup, un emprendimiento, como pues uno de estos cargos relevantes proporciona, en este caso comunicativo, de marketing, bueno, proporciona una visión sobre la gestión de capital en un tono optimista, ¿cierto? Y este otro caso puedo partir de un ejemplo para plantearle ese contexto, luego le narro, le presento un rol, la tarea y el formato, que sería este que tenemos acá. Basándote en empresas como Tesla, ahí pues me concentro en un ejemplo como ingeniero, explícame las innovaciones en baterías eléctricas en formato de presentación. ¿Listo? Ahí tenemos algunas de las estructuras. Partiendo de estas formas que hemos estado conversando en esta sesión, vamos a hacer el ejercicio de búsqueda y juntos podemos quizás de pronto incluso compararlo. Estos ya serán las de la próxima semana, en la próxima sesión, perdón. Y la intención entonces ahora es que podamos aprovechar este espacio para que justamente hagamos esas búsquedas. Bueno, profes, ¿qué mejoraríamos acá? El profe nos propone este prompt, dice, vamos a explicar a jóvenes de 14 años de edad del municipio de Fredonia, Antioquia, las características del ejercicio físico y su beneficio fisiológico. Profe, si de pronto está limitado con Copilot, haga el registro. Él simplemente le exige tener una cuenta, creo que Microsoft, y ya con eso se loguea y puede hacer preguntas sin límite. Listo, entonces por aquí la profe Isabel nos propone que pondría entre corchetes características del ejercicio físico y su beneficio fisiológico, porque es más específico y quiero que se concentre ahí. Claro, me gusta la idea de la profe porque propone quizás enfocarse en una temática más concreta.
Yo voy a agregar algunos recursos, pero como no sé mucho, pediría que ustedes me ayuden. Entonces, aquí, en este caso, pues características del ejercicio físico, podría previamente enmarcarlo en una línea, ¿cierto? Porque miren que hasta este punto, él apenas está conociendo quién es el público, ¿cierto? Posiblemente eh, yo daría un poco más de características sobre ese público, especialmente por lo que hemos hablado. Pues un chico puede tener 14 años, pero puede tener comportamientos superiores a su edad o puede tener algún tipo de necesidad especial, entonces puede que su conocimiento no esté acorde con la edad. Como la edad no es un determinante tan concreto, sí puede ser en cierto nivel, pero no necesariamente es tan concreto, pues yo le puedo dar un poquito más de esa información necesaria, ¿cierto? ¿Qué conocimientos tienen ellos? Desconocen un poco sobre, pues, yo me imagino que esto es como hacia la parte física, deportiva, entonces en este caso pues yo tendría que tratar de mandar ese marco, ¿cierto? Recuerden que cualquier situación que puede generarle duda a la IA va a generar ese quebranto con la información. A ver, por aquí me dicen también, lo separaría primero la explicación sobre el ejercicio y luego las diapositivas. Muy, muy bien, profe Javier. Esto es súper, súper importante con respecto a lo que hemos estado hablando de la estructura. Si bien yo puedo empezar con el escenario del público para que lo delimite, posiblemente mi interés tiene que estar primero, ¿cierto? Entonces yo le empezaría hablando de pronto por este lado, ¿cierto? Yo soy Julián Gómez, como para que me conozca, pero simplemente le podría decir, yo soy profesor de educación física, tengo una necesidad de que mis estudiantes trabajen específicamente esto, y cuando yo ya le doy ese marco, la IA pues ya empieza a decir, ah, listo, listo, ya sé quién es él, ya sé cuáles son sus intereses. Esa puede ser la primera intervención. Yo adicionaría cerca como lo que está diciendo el profe Javier, que posiblemente ya lo mencionaron por acá, que hay mucha información, ¿cierto? Entonces yo diría, ve generando, profe, la conversación, ve mandando dato por dato, ¿cierto? Primero darle el contexto de quién eres y qué necesitas, o de pronto hacia qué línea estás enfocado, qué te gustaría. Le puedes dar características de los estudiantes. Claro, le estamos dando información, obviamente, pero pues con el interés de al menos de que nos recoja. Y ya luego le pido cosas, ¿cierto? Piensa, profe, en el ejercicio de que del otro lado también estaría un receptor de la información, pues que si tú llegas pidiéndole genéreme 15 diapositivas, pues él va a tener como muchas dudas sobre la presentación y posiblemente te arroje las 15 diapositivas, pero el resultado no sea tan efectivo. Entonces, vamos a generar esta interacción, pero partiendo pues de la información, digamos, puntual. ¿Listo? Voy a irme por aquí. Voy a recoger algunos de los datos. Bueno, no seamos tan educados que la profe ya me decía que experimentáramos otra forma de interacción. Entonces le decimos, soy docente de educación física. No sé, profe, si esto tiene algún nombre específico. Em, si esto lo llamamos entrenamiento, si esto lo llamamos, ¿cómo se llama dentro del área del conocimiento esto que le estamos pidiendo? Profe Julián, para que dejemos al menos como en su base y ya nos vamos con otro caso. Eso sería entrenamiento físico. ¿Cuál sería el concepto? Si usted fuese a darle una idea para que él haga el filtro de la información, ¿qué área del conocimiento le enmarcarían? Podríamos decir entrenamiento físico. ¿Está bien decir esto? Aquí se los pregunto a ustedes que de pronto saben más. Entrenamiento físico, deportivo, ¿será lo mismo? Sí, profe, pero esa es la temática. Estamos enmarcándolo en un área del conocimiento. ¿Cuál sería el área del conocimiento específico, un poco más específico a la educación física? Listo, está bien. Entonces, entrena, entrenamiento físico. Qué pena que cuando uno escribe y 100 personas lo están mirando, se siente un poco de intimidad. Entonces, aquí miren que le empiezo a dar un poco de contexto. Hay escenarios muy interesantes en donde la plataforma, miren que aquí, como estoy empezando una búsqueda, ella todavía desconoce mucho sobre mi interés, entonces ella va a empezar a arrojarme mucha información. Miren que acá lo que me propuso fue como detallarme todo lo que existe en el contexto, ¿vale?
pero muchas veces recuerden que los resultados pueden ser una guía para que yo formule más preguntas. Y ya más adelante llegaré a la construcción. Ojo, ahí es donde quiero que tenga como sentido lo que estamos hablando. Como es un ejercicio conversacional, utilicen lo que la plataforma está arrojando. Miren que hay una estructura muy fija, ¿cierto? Ítems, viñetas, él utiliza mucho este tipo de estructuras. Puede que parte de lo que está arrojándome acá, yo lo utilice como la necesidad de adecuar un poco más esas búsquedas que le estoy pidiendo. Y ahí sí, ya más adelante le voy a pedir que me genere tantas diapositivas o que me establezca una estructura. Ojo, si se las pido con un formato para que me lo lea un macro, yo tendré que mirar qué formato específico genera. Hay un par en la web, habría que buscarlo un poco más, pero le podría decir que me adecue algo para que lo puedan leer estos macros. ¿Listo? Pero partan entonces del contexto, vayan formulando preguntas puntuales y precisas y ya luego se adentran a ese caso más específico. Y además, bueno, por aquí ustedes dan otras ideas, la profe Carolina decía que el rol, la profe Ana María también, ¿cierto? Concretar también esos puntos. Claro, miren, aquí me parece interesante este caso que nos dice el profe Carlos Mario, son estudiantes de 14 años, pero, ¿cierto? A qué está acorde? Entonces, bueno, son estudiantes de 14 años que están en tal grado, que digamos que su nivel de conocimiento sobre este proceso es este, que necesitan adquirir tales habilidades, entonces ya ahí pues le voy demarcando un poco más esa búsqueda. Bueno, vamos a otro prompt. Por aquí el profe Juan Manuel nos tiene una sobre lingüística. Me gusta que por aquí algunos le estaban comentando a los prompts cómo los pueden mejorar. Súper chévere, gracias, profe Javier. Bueno, entonces este es el que nos propone el profe Juan Manuel. Nos dice, usted es un lingüista interesado en, aquí pues que esta es un área específica de la lingüística, en fraseología. Si quiere, profe, algo más concreto, ¿cierto? Específicamente, me gustaría conocer sobre unidades fraseológicas, ¿cierto? Aquí ya le estoy dando el marco de lo que me interesa, ¿cierto? Acá un tema más general y uno más específico. Y ahora sí, me gusta la educación. Extraigo una lista de las unidades fraseológicas especializadas presentes en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea, muy chévere. Dejemos una sola tarea, ¿cierto? Una sola tarea. Más adelante en el ejercicio le podemos proponer algo más. O puedo irle mandando la información, ¿cierto? Usted será un especialista interesado en el estudio de la fraseología. Específicamente, me gustaría conocer o te gustaría conocer tales cosas. Y luego le pregunto, extraiga la lista, Puedo irme como paso por paso. Listo, vamos a ver de pronto qué nos arroja, aunque aquí no seguí mi regla de abrir siempre una nueva intervención. Vamos a ver qué nos arroja. A ver, y el profesor Javier nos dio una recomendación. Dice, un contexto de fechas, es posible que compare un TLC de Colombia con otra fecha. Me gusta esto. Claro, entonces aquí, y justamente quienes son investigadores, posiblemente este tipo de procesos les sea mucho más sencillo, es porque pues el investigador empieza, bueno, entonces a ver cuál es la pregunta, entonces cuáles son los elementos. Entonces nos damos cuenta que limitar esa formulación o hacerla mucho más específica, bueno, no limitarla en términos de caracteres, él recibe muchos caracteres, pero en términos de cuántos caracteres va a tener la pregunta, realmente no es tanto el problema, sino cómo organizo esa información, cómo la demarco muy bien con esta separación y cómo le voy pidiendo datos muy concretos. Claro, yo le puedo pedir lo que quiera desde esa base de datos de los años que tenga, eso sí, pues posiblemente al día de hoy sea un poco más limitada esa búsqueda, pero va a ser mucho más efectiva esa información. Bueno, aquí nos arrojó la búsqueda, hay que hacer una verificación. Obviamente, pues él seleccionó 9, yo le pude haber pedido más, le pude haber dicho, venga, tantas unidades fraseológicas, y él posiblemente plantea esta tarea. Ahorita el profe nos revisa si de pronto sí funcionan como unidades fraseológicas. A ver, por aquí nos dice, a manera de respuesta, los debemos acompañar para que se puedan hacer preguntas correctas. Muy exacto, sí, esa es la intención. Claro, entonces digamos que una de las necesidades es esa, cómo ayudo al estudiante para que tenga esa capacidad de plantear preguntas, porque miren que yo acá no les estoy dando un montón de documentación sobre, venga, vamos a formular preguntas de esta y esta otra manera, yo les digo qué recursos tienen que utilizar, pero también está en la capacidad de nosotros como conocedores de nuestras áreas del conocimiento, están en la capacidad de formular preguntas más efectivas.
Y no necesariamente porque uno no lo sepa, sino por la conciencia. Miren que cuando las proponemos acá, inmediatamente vea, profe, puedes hacer esto para mejorar. Y uno es consciente de, si no le puse la fecha o no fui tan específica en esto, o utilicé una palabra que de pronto era muy difícil de comprender, o no le di el contexto específico. Muchas veces la necesidad de ser mucho más conscientes con el uso del lenguaje. Nos dice el profe Jorge Mario, yo solicito algo muy concreto. Es que esto no me deja ver casi bien, por eso me dificulta la lectura. Y dejo que el chat me remita su respuesta. Sí, a partir de la respuesta también se formulan las preguntas. Muy interesante, profe, esa forma, además, porque aplica el principio de esta herramienta que es la conversación. Listo, bueno, por aquí nos dicen, soy docente de administración, elaborar ejemplo de planeación estratégica de una farmacia con estrategias, en este caso, TOFA. Muy bien, esa es otra buena estructura, posiblemente sea necesario ser un poquito más específico. Bueno, súper chévere, por aquí nos dieron unas propuestas súper chéveres, me mandaron también unas aquí en el privado. Bueno, profes, entonces, para de pronto no hacer más largo este proceso, ya estamos llegando, bueno, casi 5 minuticos. Muchísimas gracias, profes, a todos, que estén muy bien, feliz día, chao, chao, cuídense mucho.